Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez con ustedes en nuestro programa La Otra Realidad, hoy viernes 14 de mayo del año 2021. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por conectarse a través de Facebook Live en este intento que hacemos nosotros acá para divulgar información y para ponernos a pensar más allá de lo aparente, es decir, reflexionar, meditar y buscar respuestas a tantas cosas que ocurren en nuestro mundo y que, como tantas veces menciono, muchas veces no hay contestación a las preguntas. Así que aquí estamos una vez más con ustedes, hoy viernes en La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Dentro de un breve momento estará también con nosotros vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, compartiendo también los asuntos interesantes que hemos ido captando durante estos días y que es importante que le demos discusión y que los planteemos para que las personas pues también estén atentas a lo que está ocurriendo y puedan buscar también, como he dicho muchas veces, las fuentes de información fidedignas que nos sirvan para ubicarnos en tiempo y espacio en lo que ocurre aquí, en nuestra dimensión humana, en nuestro mundo, con sus imperfecciones y con todas las cosas que aquí evolucionamos continuamente. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la situación nuevamente del mundo ante el COVID-19 pues no ha frenado, aunque hay una serie de países que están volviendo a la normalidad aparentemente y han comenzado, ¿no?, a eliminar algunas de las restricciones que se han estado imponiendo en los últimos 14 meses básicamente en todo el planeta por la situación de la pandemia. Pero sí es importante también señalar que sigue habiendo una amenaza con esta situación que ha surgido en India y la mutación que se produjo con el virus del coronavirus 19, ¿no? Cómo es que ha mutado y ha seguido, ¿no?, propagándose por el mundo. Escasamente el pasado jueves la pasada semana, vamos a decirlo de esta manera, el jueves de la pasada semana ya había 30 países donde la nueva cepa había llegado. Luego ya el viernes habían 40 y en estos momentos en que yo le hablo a ustedes hay probablemente 87 países donde se ha registrado ya a nivel oficial, ¿no?, por exámenes y pruebas de laboratorio, la presencia de la mutación producto de la India, ¿no?, que se origina en India. Esto es preocupante y obviamente lleva, por ejemplo, al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, a hacer lo siguiente. Primeramente, a tratar de empezar a revisar todos los procedimientos y protocolos que hay en estos momentos en Gran Bretaña, porque han localizado este brote, ¿no?, este virus mutado de la India, del coronavirus, allá precisamente en Gran Bretaña, y esto pues es preocupante ya que ellos han perdido más de 127.000 personas en los últimos meses debido al impacto de esta pandemia. Así que, por un lado, unos países están revisando sus normas y están tratando de evitar de que siga llegando las nuevas variantes de coronavirus y otros comienzan a abrirse al mundo. Por ejemplo, Grecia, que levantó todas las restricciones que tenía y ahora se acaba de abrir al turismo. Ya Grecia dice, bueno, olvídese las mascarillas, venga el turista que quiera, venga acá a nuestros hoteles, a nuestras playas, vayan a ver el Pantenón, desen la vuelta. Aquí ya hemos acabado con esas restricciones. Por otro lado, pues hay otros países también de la Unión Europea que ya han comenzado también a bajar, como dicen, las restricciones, como España, por ejemplo, inclusive Alemania, donde se ha estado revisando continuamente, mantener zonas en cuarentena, mantener vigilancia y todo lo que se ha dado hasta este momento en esa región del mundo, específicamente allá en Europa. Así que estamos ante una situación interesante donde también, por ejemplo, los Estados Unidos, el CDC de Atlanta, pues lleva ya un par de semanas indicando de que el uso de mascarilla pues ya es algo que usted puede escoger usarla o no usarlo en intemperie y ya se aconseja inclusive caminar en la ciudad sin mascarillas. Acá, como sabemos, el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico pues no está en esa visión, ¿no? Tienen otra línea de salubridad donde indican que sigue siendo prudente utilizar las mascarillas. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, los expertos dicen que hay que utilizar las dos cosas. ¿Y qué son las dos cosas? Bueno, la vacunación, la vacuna, y todos los protocolos, ¿no?, todos los reglamentos o reglas que podamos tener nosotros para impedir contagiarnos. En pocas palabras, mantener el distanciamiento físico, utilizar las mascarillas, lavarse las manos y todo lo que sea importante tener para evitar el contagio social y el contagio comunitario, que es lo que ha estado impactando en los últimos tiempos en todas partes. Dicho todo eso, bueno, pues también es importante que sepamos lo siguiente. Mientras hay países que, como digo yo, empiezan ya a liberar un poco la atención referente a esto, tenemos en el Brasil una grave situación. En Brasil no solamente tenemos miles y miles de muertos,
prácticamente están cerca de los 430.000, o ya pasaron los 430.000 decesos por coronavirus 19, sino que el presidente Jair Bolsonaro está bajo investigación. Una comisión, por ejemplo, legislativa, acaba de comenzar esta semana una investigación profunda sobre lo que está ocurriendo con el COVID-19 allá en Brasil y determinar si realmente el presidente y sus secretarios, tanto el de salud como los diferentes comisionados que tenga, han sido responsables de que no se haya podido enfrentar adecuadamente esta pandemia, de que no se hayan podido preparar como es o como mandaba hacerlo como un país del nivel de Brasil, y cómo esto ha devastado grandes zonas de Brasil, ciudades completas, y el contagio pues sigue sin paro alguno. Aquí se discute el por qué no se han utilizado las vacunas cuando se le ha ofrecido a Brasil, por qué el gobierno ha resistido en comprar vacunas cuando hacían falta, el por qué el presidente insiste en no utilizar mascarillas y que la gente no lo utilice, y todas las cosas que han surgido con él. Así que esta es una investigación que está corriendo en estos momentos, y qué importante también que sepamos que mientras eso ocurre en Brasil, y es el tercer país que está en estos momentos en nivel de decesos y contagios en el mundo, primero todavía Estados Unidos, luego tenemos a la India y ahora a Brasil, que ha bajado al tercer lugar. Lo importante aquí que hay que señalar en todo esto es que Brasil también está en medio de un brote social. Me explico, ¿no? En medio del disgusto social de sus ciudadanos por la represión continua que tiene la policía ya en Brasil y la violencia que se expresó en las favelas en Río de Janeiro, donde asesinaron 29 personas. La BOPE, ¿no? La policía militar, entró en esta favela como en la época que yo he mencionado aquí varias veces, la Operación Santidad, la operación para limpiar y calmar las favelas cuando Juan Pablo II visitó en la década de los 90 al Brasil. Pues bueno, de la misma manera la BOPE pues ha estado en estas últimas semanas ejecutando personas dentro de las favelas allá de Río de Janeiro. Y esto ha traído protestas de todas clases en la calle, contra el racismo, contra la violencia policíaca, contra el discrimen y la desigualdad que existe en este país, que como todos sabemos es un país emergente, que se supone que tiene un potencial increíble en su economía. Mientras digo eso, otra situación de Brasil y que no se ha podido resolver es la tala del bosque del Amazonas. Es decir, la selva del Amazonas sigue obviamente destruyéndose. Desde 2019 hasta el momento en que yo le hablo a ustedes, se ha devastado una zona equivalente a la que tiene, por ejemplo, la isla de Jamaica. Se ha destruido una zona de ese tamaño allí en el Brasil y se sigue talando ilegalmente. Recuerde que el presidente Bolsonaro se comprometió con el mundo, sí, supuestamente, alegadamente, se comprometió con el mundo en que iba a evitar la explotación minera ilegal, la tala del bosque y todas las cosas que han surgido. Inclusive ha habido estos pasados días enfrentamientos en las reservas indígenas del Amazonas. Por ejemplo, los Yanomami. Los Yanomami se han enfrentado a los garimberos. Garimberos son, por ejemplo, los mineros ilegales. Y ya estos nativos, estos aborígenes, no están utilizando cerbatanas, ni arcos y flechas, ni lanzas, nada de esto. Están utilizando armas de fuego. Se están defendiendo con rifles, con pistolas, con revólveres contra estos invasores que quieren robarse los recursos de su región y sobre todo destruir su hogar, la selva. Así que esto ocurre en Brasil. En Brasil, mientras todas estas cosas pasan, pues como les digo, la gente en las calles por miles y miles, incluyendo obviamente esta situación del coronavirus que no ha frenado, y las personas pues se exponen más. Esto también pasó, por ejemplo, en Alemania, en Francia, donde ha habido protestas masivas en los últimos meses y donde, aunque ha estado el coronavirus y ha estado la pandemia en todo su apogeo, no ha servido de disuasivo para que la gente no lo haga. Entre las notas que tenemos y los temas que quiero discutir hoy, antes de entrar dentro de un rato con el ingeniero Orlando Pla, quiero hablar de algunas cosas que también hay que añadirlo, ¿no? Tienen que ver con las Olimpiadas, y que lo publiqué en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ustedes saben, por ejemplo, que en la noticia que compartimos en nuestra página, hablábamos de que en Japón, el sindicato de médicos del Japón, estaban sumamente preocupados y que estaban solicitándole al gobierno el que suspendiera las Olimpiadas nuevamente. Usted sabe que el año pasado, las Olimpiadas 2020, pues, se suspendieron por el impacto pandémico, ¿no?, del coronavirus 19, y por otro lado, en estos momentos, pues esto no ha cesado. No ha cesado en Oriente, no ha cesado en África, no ha cesado en América, no ha cesado en ningún lugar. Esto sigue, inclusive en China, que aunque acá no se revela mucha información de China, porque China parece que los medios no están dando mucho de lo que ocurre en ese país, y recuerde que desde hace varios meses China ha comenzado a sacar de su territorio a los corresponsales extranjeros, a los periodistas de otros países, para que no reporten lo que está pasando en su país. Verifique y vea si es
o no es así. Importante señalar en esto es que hay ciudades en China donde nuevamente hay restricciones y se está utilizando lo que nosotros llamamos el alejamiento social, porque se alejan grupos y comunidades completas, y obviamente el alejamiento físico, que es los 6 pies o un poquito más, 2 metros si acaso. En Japón, pues esto es un problema grande porque Japón ya ha perdido billones de dólares desde el 2020. Ahora en el 2021 se supone que en agosto comiencen las Olimpiadas y ahora los médicos les están pidiendo que cancelen los Juegos Olímpicos. Aquí tenemos brotes, o sea, aquí tenemos problemas y sobre todo van a venir miles de personas del extranjero y no se va a poder, ¿no?, evitar que alguna de ellas pues traiga una de las nuevas cepas que todavía no tenemos en el Japón. Es el criterio que están utilizando los médicos japoneses. Y el gobierno dice que cueste lo que cueste van a correr las Olimpiadas porque el gasto y las pérdidas han sido billonarias, no 1.000 millones, no 2.000 millones, no 3.000 millones, billonaria. Construcción de facilidades físicas, inversiones de todas clases, se ha perdido muchísimo. Auspiciadores que han perdido miles de millones de dólares también, así que la situación ha sido grave porque estos son los juegos o el espectáculo más grande del mundo cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Así que el gobierno de Japón está en la postura de que los juegos se hagan, que se corran los juegos, que no haya público, es decir, que no puedan ir los japoneses a ver los Juegos Olímpicos, y se supone que nosotros los extranjeros tampoco podamos viajar a Japón a ver los juegos, así que todo será vía satélite, vía internet, vía televisión, como sea. Ahora, les digo todo esto que es importante que lo sepamos, mientras se los estoy aquí esbozando, de que la preocupación de los médicos es que el personal que venga, no solo los atletas, el personal técnico, representantes de estos países, todos los que puedan asistir, funcionarios del Comité Olímpico, por ejemplo, árbitros, todo el personal que pueda estar implicado en esto, pues estén algunos de ellos contagiados o que puedan estar como carrier, ¿no?, vectores de este virus. Así que es una preocupación real la que ellos tienen. Ahora, vamos a ver si, digamos nosotros, la conciencia salubrista y la justicia social y la preocupación del gobierno, pues puede más que los intereses económicos que quieren suspender esta actividad, obviamente, olímpica a nivel mundial. Dicho todo eso, pues bueno, hay otras cosas que quiero tratar con ustedes que tienen que ver definitivamente con otros asuntos que no se han sido explicados claramente en los últimos tiempos. Me explico. Había publicado esta semana la noticia que muchas veces anteriormente la he mencionado, pero bueno, desde el 2016 hemos estado hablando de este tópico. En noviembre del año 2016, ustedes saben que se dio un incidente en la Embajada de Estados Unidos allá en La Habana, en Cuba. Y el incidente fue que se afectaron parte del personal diplomático de esta embajada con jaquecas, dolores, alergias y un sinnúmero más de síntomas que van desde vómitos hasta grandes dolores de cabeza y la incapacidad de trabajar. Esto pues se reportó al Departamento de Estado y el Departamento de Estado pues lo reportó lógicamente a la División de Seguridad. Y se comenzó una investigación que incluso entró hasta el Congreso de los Estados Unidos con una investigación sobre este asunto, específicamente el Senado de los Estados Unidos. Dicho eso, lo importante aquí a señalar es lo siguiente. El récord histórico nos indica de que esta guerra electrónica, y ya no me refiero a interferencias electrónicas, ni interceptaciones electrónicas, ni nada de esto, que eso se hace desde la década de los años 50, sino la guerra electrónica que me refiero es al uso de armamento psicotrónico. Hay personas que nunca han oído este término, ¿no? Armas psicotrónicas. Las armas psicotrónicas son armas que están utilizadas o han sido fabricadas para interferir las funciones cerebrales de las personas y de alguna forma u otra también alterar, ¿no?, el ritmo biológico de los cuerpos, ¿no?, de los seres humanos, alterar sus reacciones hormonales y un sinnúmero más de efectos que pueden ser desde psicosomáticos hasta definitivamente efectos patológicos. Importante señalar aquí es que en la década de los años 60 se dio el incidente en la embajada norteamericana en Moscú, donde el embajador se enfermó y gran parte del personal también se enfermó. Algunos murieron incluso de cáncer. En aquel momento, la Agencia Central de Inteligencia comenzó su investigación sobre este incidente y determinó que esto había sido producido por un sistema de microondas que habían estado utilizando para, alegada y supuestamente, la KGB, espiar a los norteamericanos, ¿no?, a los estadounidenses en su embajada.
Para colmo de colmo, la embajada había sido fabricada por los soviéticos, así que la embajada estaba llena de todo tipo de micrófonos y todo tipo de sensores. Esto es una cosa que ha quedado ahí en la historia como una de las grandes metidas de pata del Departamento de Estado norteamericano y de su inteligencia, que permitió que los soviéticos le dieran sus instalaciones y que obviamente hicieran lo que quisieran. Y lamentablemente, pues el precio fue la vida de algunos de los diplomáticos que ahí estuvieron en la década de los 60 trabajando en la embajada de Moscú. Ahora, dicho eso, hay que recordar también que desde la década de los años 40 los checoslovacos empezaron a trabajar precisamente con las armas psicotrónicas, estas armas de pulso electromagnético en altas frecuencias y en bajas frecuencias y sus efectos en el cerebro. Los rusos adoptaron, lógicamente, esta tecnología y en los 50 comenzaron a investigar más profundamente el efecto en organismos vivientes y, lógicamente, su uso militar, qué podía utilizarse, de qué manera, cómo podrían afectar tropas del enemigo. Se dieron cuenta que realmente el uso podía ser limitado y que era mejor utilizarlo como un arma no mortal, no un arma letal, aunque mal utilizado o en altas frecuencias podría matar a alguien a la larga, simplemente para poder hostigar electrónicamente a enemigos del Estado o inclusive a las embajadas como la de los Estados Unidos en la década de los 60. Con ese trasfondo histórico hay que preguntarse entonces, ¿qué es lo que pasó en Cuba? Bueno, las investigaciones que se han dado sobre el ataque allá en Cuba han traído lo siguiente. Primero, han descubierto que las personas afectadas, que en un principio eran 60, y estos 60 se desglosaban entre personal diplomático que había en Cuba y personal diplomático en China. ¿Ok? Esto ocurrió tanto en Cuba como en China en el 2016 y 2017. En aquel momento se detectaron 60 personas afectadas por este tipo de, digamos, de efectos, este tipo de síntomas raros que no podían ser ubicados. Ha habido muchos incidentes interesantes, pero hoy no tengo el tiempo para eso, donde sí se han dado diferentes focos, por ejemplo, de enfermedad o de síntomas extraños, tanto en personal militar como en grupos de inteligencia o agentes espías o agentes especiales norteamericanos destacados en el extranjero. Y esto no es nuevo. Incluso en las Fuerzas Armadas había lo que ustedes, si hacen un poco de memoria, en la Primera Guerra del Golfo, había lo que llamaban el síndrome del Golfo. ¿Se acuerda de aquello? El síndrome del Golfo. Bueno, como ocurrió en la época de Vietnam, donde estaba la gente naranja, y cuando los soldados describían sus síntomas y iban al hospital de veteranos y exigían tratamiento, decían que nada, no tenían nada, que no había explicación para lo que ellos presentaban. Y con el tiempo el Departamento de la Defensa tuvo que admitir que habían estado expuestos no solo a la gente naranja, sino un sinnúmero más de otros agentes químicos en la guerra de Vietnam. En la guerra del Golfo, en la primera, pues apareció lo que yo en otras ocasiones he hablado acá y he presentado en conferencia, el dust, el polvo, ¿no? Los residuos del uranio reducido de la artillería norteamericana, ¿no? Los misiles y los proyectiles disparados para romper blindaje y el efecto de este uranio en los soldados norteamericanos, en el polvo que se creaba allí en el desierto y la exposición que ellos tenían a esto y lógicamente el efecto fue detrimental en la vida de todas estas personas, estos veteranos. Dicho todo eso, pues ¿qué ocurre? Bueno, la investigación ha seguido y más allá del proyecto aquel pájaro carpintero también que se dio en la década de los 50 y 60 y donde se dice que se bombardeaba Estados Unidos con ultra baja frecuencia y que era parte de estos proyectos psicotrónicos, y luego el proyecto Monarch que también se incluye en esto, y luego la CIA responde con el proyecto MK Chaos, y esto es una guerra secreta la que usted se supone no sabe, pero ahí han estado siempre tirándose de un lado y al otro, y eso continúa en la actualidad. Pues ahora nos indican que son 130 las personas afectadas por este tipo de sistemas que no han podido ser definidos. Alegadamente, pues son microondas, son equipos más sofisticados, más adelantados que los que se usaban en los 60, pero todavía no se ha podido determinar cuál es la fuente original y cómo están utilizando este equipo o estas armas silentes para afectar al personal norteamericano destacado en Rusia, porque ha ocurrido ya en Moscú en estos momentos, China, Italia, inclusive en países de la Unión Europea como Italia, Francia y, lógicamente, Cuba, que es donde comenzó esto aparentemente en el 2016. Dicho todo eso, habría mucho más que incluir sobre experimentos que se han hecho con seres humanos, tanto en Vietnam como los hacía la CIA con los prisioneros, como muchos otros, que nos podrían poner a pensar qué realmente ha pasado en esa guerra oscura de la que no se habla nunca y de la que los políticos no mencionan, y las noticias, ¿qué van a saber? De eso menos se habla ni aquí ni en ningún lugar. En este caso, pues el Pentágono sospecha del GRU, que no es otra cosa sino la inteligencia militar de Rusia,
que han estado involucrados alegadamente, la División 16, en todos estos supuestos ataques, que no únicamente son los ataques para envenenar personas fuera del país, que puedan ser enemigos del Estado de Vladimir Putin, sino el uso de este tipo de armas electrónicas. Así que ojo a todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo. No sabemos realmente hasta dónde esto va a llegar finalmente, pero la realidad es que tenemos que seguir buscando más información y ver qué es lo que nos van a liberar las fuentes tanto del Pentágono como del gobierno a nivel oficial una vez se tenga más información sobre esto, si es que nos las van a compartir a los civiles. Hasta este momento pues se compartió porque obviamente fue algo que cubrió y afectó a muchísima gente y hubo muchas preguntas y como les he dicho, están todavía sin contestación. Dicho todo eso, pues vamos a otras cosas que yo creo que es importante que sigamos de cerca. Cisjordania se une a la violencia que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Este es otro territorio autónomo palestino, autónomo entre comillas, porque los colonos judíos siguen obviamente entrando en la región. El gobierno israelita sigue empujando y animando a que se sigan tomando tierras y confiscando casas y hogares a los palestinos en Cisjordania, y esto ha traído también ya una serie de revueltas que hoy le costó la vida a 10 palestinos. Se enfrentaron a las Fuerzas Armadas de Israel allí en Cisjordania y esto pues se calentó también de tal forma y tal manera que ya sobrepasan 10 los muertos. Mientras en Israel, del total de enfrentamientos que ha habido en esta última semana y media, suman 8 los fallecidos, 7 civiles, un militar hasta este momento. En la Franja de Gaza, bueno, en la Franja de Gaza siguen contando los muertos hasta este momento. Ahora han sumado más de 130 personas fallecidas allí. Se cuentan sobre 27 niños, algo que mencionamos ayer, entre los fallecidos, 9 mujeres, y el conteo continúa, ya que ha comenzado una ofensiva, como dicen, grande contra la Franja de Gaza. Se está bombardeando desde buques de guerra, se está bombardeando con helicópteros de guerra, se están utilizando aviones cazabombarderos, se está utilizando artillería pesada y con esto están bombardeando lugares neurálgicos de Hamas, de la milicia de Hamas dentro, lógicamente, de la Franja de Gaza. La gente se pregunta, ¿por qué mueren tantos civiles? Bueno, para empezar, la densidad poblacional de Gaza es bien grande. Gaza está bien superpoblada de gente y donde quiera que se ponga un cuartel de Hezbollah va a haber gente. Va a ser en un vecindario porque la gente vive en todas partes allí. Allí prácticamente todo está, como he dicho, densamente poblado. En otras ocasiones, otras de las cosas que sí se han dado allí es, por ejemplo, que Hamas ha utilizado en muchas ocasiones edificios, ¿no? Edificios para tener en el sótano sus instalaciones o para utilizar las torres de comunicaciones que puedan implantarse o instalarse en las partes superiores de los edificios. Hemos visto desde la pasada década que los israelitas o las Fuerzas Armadas de Israel indican o avisan a los pobladores de un edificio o a los habitantes de un edificio antes de bombardearlo, por lo menos más de una hora, casi una hora y media antes, como 90 minutos, comunican de que van a atacar el edificio para que las personas que son inocentes, los civiles que vivan ahí, lo abandonen. Eso lo hemos visto en varias ocasiones. No creo que en todo el tiempo se haga. Vamos a ser honestos, vamos a dejar de no tiro toalla y nada por el estilo. No creo que en todas las ocasiones, cuando comience ese bombardeo masivo como el que ocurre en estos momentos, estén avisándole a todo el mundo, vamos a bombardearlo dentro de 90 minutos, abandonen la ciudad, abandonen esto. Muy difícil. Pero si ha habido casos en particulares, como la primera torre que fue derribada, o el primer edificio que fue derribado esta semana, donde sí se le avisó a las personas que residían en ese edificio para que lo abandonaran. Ahora, de ahí en adelante, ha habido un bombardeo continuo en todo este lugar. En estos momentos, Rusia, China, Estados Unidos están pidiendo un alto al fuego. Solicitan de que se baje la intensidad del conflicto y se comience unas conversaciones diplomáticas, unas conversaciones de paz entre Hamas y el Estado de Israel. El único país que en estos momentos se encuentra allí tratando de negociar, de servir de mediador, es Egipto. Recuerde que Egipto fue el primer país en firmar un tratado de paz con Israel. ¿Se acuerda? Allá en Camp Davis, donde el presidente era Carter, que estaba en aquel entonces. Pues cuando Carter era presidente, pues ahí fue que se firmó este tratado, el primer tratado entre Israel y un país árabe que fue Egipto. Desde entonces Egipto ha tratado de mediar en muchos de los conflictos.
Actualmente, pues Israel tiene acuerdos con diferentes países, desde Emiratos Árabes y otros países más, Marruecos, etcétera. Hay muchísimos países que ya han logrado un acuerdo, inclusive Arabia Saudita, aunque no lo ha hecho oficialmente, tiene acuerdos hace mucho tiempo con Israel de colaboración militar y colaboración de inteligencia. Dicho todo eso, importante sostener de que aunque se ha tratado de llegar a un acuerdo, como hemos dicho, con el grupo, la delegación de Egipto, esto no ha parado. O sea, ha seguido el fuego, ha seguido la metralla, ha seguido la muerte, fuego y plomo. Esto parece que no tiene solución por el momento allí. Otra cosa que es importante también señalar es una noticia que ha surgido desde hace más de un mes y que yo la mencioné aquí en Pensando en Voz Alta, donde hacía hincapié en la lista que había publicado el Kremlin sobre los países hostiles a la Federación Rusa. Hoy precisamente, hoy viernes, nuevamente el Departamento, digamos, del Exterior de la Federación Rusa acaba de sostener los mismos países que ellos indican son hostiles a Rusia. Encabeza la lista Estados Unidos, considerado el país más hostil contra Rusia en estos momentos. Checoslovaquia, Bulgaria, Gran Bretaña, son los principales países señalados como los más hostiles a la política de Rusia y a cualquiera de las posiciones o posturas que este país tenga. Así que esto siempre es parte, ¿no?, de la puerta o la ventana que se abre a la Guerra Fría en la que estamos en estos momentos involucrados, y aunque nadie declara oficialmente la Guerra Fría, pues todos sabemos que hay una carrera armamentista, que hay Guerra Fría, que hay todo este tipo de amenazas y todo tipo de situaciones que ocurren en la frontera, así que no nos llamemos engaño, la realidad está ahí. Si queremos usar eufemismos y tratar de no utilizar las palabras correctas, pues son otros $20 lo que aquí hay que decir. Dicho todo eso, importante también señalar que aumenta la concentración de barcos chinos en las aguas cercanas a Filipinas. Este es un tema que voy a tratar en unos minutos vía telefónica con el ingeniero Orlando Pla, pero quiero traerlo aquí porque con eso vamos a abrir. Filipinas ha indicado que hay más de 287 barcos de guerra de China en el mar meridional en las zonas que corresponden a Filipinas. Me explico. En las aguas territoriales de Filipinas, ¿no?, en las islas y en los cayos que están bajo ¿qué? Bajo el protectorado o bajo posesión de Filipinas. 287 barcos. Por un lado, algunos de los ministros de Filipinas han acusado a China y han indicado que esto podía llevar a una guerra. Por otro lado, Duterte, presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, indica de que no quiere ir a la guerra con China, pero que no va a permitir definitivamente que China siga teniendo este tipo de abusos, que China siga infiltrándose en sus aguas territoriales y que siga haciendo este tipo de presión, que hasta ahí va a llegar la amistad. Bueno, de esto y mucho más vamos a estar platicando en un momento con nuestro amigo y colaborador, ingeniero Orlando Pla, que vamos a ver si nos conectamos vía telefónica con él. Y aquí yo cojo un breve momentito para tomar un poquito de agua en lo que nuestra productora Denise Bay, que está conmigo aquí al lado, como todos los viernes, se comunica con el ingeniero Orlando Pla. Así que me dan un breve momento para refrescar un poco la garganta y pasamos a otros asuntos de interés con nuestro colaborador Orlando Pla. Ave María, el agua salva. Vamos por aquí. Estamos esperando conectarnos con Orlando, cojo un breve momentito y estoy acá con ustedes. Un segundo, venimos ya con la conexión. ¿Está sonando? Aló. Aquí está. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew, ¿cómo estás? Muy bien, acá un poquito afónico, pero acá corriendo el programa como todos los viernes, La Otra Realidad. Nuestro enfoque ecléptico y acá en el coloquio tuyo y mío hablando de asuntos interesantes por demás. Oye, Orlando, comencé mencionando algo de los barcos chinos y los filipinos, la situación está de Duterte y la flota china. Quiero que traigas un poco ese asunto porque sé que es preocupante y acá las noticias en Puerto Rico pues no mencionan esto, eso pasa por debajo del radar como siempre. Como tú sabes, China ha informado de que ellos van a seguir incrementando el número de barcos que tienen en el South China Sea y dentro de las aguas territoriales de las Filipinas. La semana pasada el primer ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas hizo un comentario en su cuenta de Twitter mandando para el infierno, pero en malas palabras, al gobierno de China, y se excusó a las 24 horas, ¿verdad?
porque Duterte dijo que el único que tiene permiso para decir malas palabras en Filipinas es él y más nadie de su gobierno. Oye, ¿te acuerdas cuando le mentó la mamá a Obama? Sí, yo me recuerdo de eso. Sí. Y después también pidió perdón. Sí. Cuéntame. Y la semana pasada también él indicó de que la decisión que se tomó por la Corte Internacional sobre a quién pertenecen las aguas territoriales marítimas en las cuales está invadiendo China en estos momentos, que la Corte Internacional examinó que todas esas aguas le pertenecen a Filipinas, pues él hizo un comentario de que ese fallo judicial contra China es un montón de basura y debería tirarse al zafacón, porque naturalmente China no está obedeciendo pues lo que dictaminó la Corte Internacional. Y recientemente, durante el día de hoy, pues hizo otro de esos comentarios diciendo: pueden matarme, pero Filipinas no se moverá ni un centímetro en el mar de China meridional. Así que está haciéndose el machito en este momento, pero como sabemos de la historia, él tiene estos exabruptos para después disculparse, porque la realidad es que Filipinas depende mucho en su comercio con China. No puede simplemente cortar relaciones con China porque depende casi completamente su economía de lo que viene de China. De hecho, las vacunas que se están utilizando en Filipinas son de China, las vacunas contra el COVID-19. Y cuando el ministro filipino dijo todo aquello en Twitter y atacó a China, tuvo que echar para atrás porque estaban precisamente en esos días o ese mismo día empezaban a llegar los cargamentos de vacunas a Filipinas de parte de China y lógicamente no se van a cortar las patas, como dicen aquí en el campo. No solamente el primer ministro se disculpó públicamente con China, pero también Duterte hizo sus expresiones disculpándose de que se afectara pues los embarques de la vacuna china que estaba llegando al país. Óyeme, otra cosa más que me interesa, ya que estamos en esa región del Índico-Pacífico, y yo creo que hay que darle seguimiento, es la cuestión de Birmania, Myanmar, lo que está ocurriendo allí con la junta esta militar que dio el golpe de Estado. Y pues aparentemente aquí la gente como que apagó ya los sensores para ver lo que está pasando en esta región del mundo, donde pues acabaron con la democracia en un momento, y por otro lado pues sigue habiendo allí también muertes masivas de personas. Los que protestan pues allí los reciben a tiros. Como tú dices, los sensores están apagados en muchos lugares, están apagados no solamente en lo que está pasando en Myanmar, lo que se conoce como Burma, que es más fácil de pronunciar, sino también todas las explosiones terroristas que están ocurriendo allá en Irak, en Bagdad, donde matan a 50 de un bombazo, pues, y para el mundo eso es normal y rutinario. Pues mira, en Burma en estos momentos no se sabe precisamente cuántas personas han muerto debido a este golpe militar que está llevando a cabo el ejército, donde ellos proclamaron una junta, ¿verdad?, que está gobernando ese país. Se estima por ahora de que hay más de 800 muertes. Hay 74 estaciones de radio y televisión que están clausuradas, incluyendo el internet, para que no salga información. Hay un periodista llamado Yuki Kitasumi que fue arrestado, estuvo arrestado por más de un mes y fue liberado durante esta semana para que regresara al Japón. Ha habido un colapso completo de la economía y la moneda ha perdido su valor. Y al ingeniero poeta Ketsi lo asesinaron mientras lo estaban interrogando, y este ingeniero poeta muy famoso en ese país se ha convertido en el primer mártir de este golpe de Estado en Burma. Lo que se sabe es que Estados Unidos lo que ha hecho es que le ha pedido a todos los países que hagan un embargo de armas
y que no le compren petróleo a Burma. Pero lo más importante de todo esto es, Andrew, sí, que como se ha cortado los canales que llevan comida a Burma, se está proyectando que dentro de unos meses 3.4 millones de personas van a estar pasando hambruna en ese país. Y entonces se va a convertir en una catástrofe mundial humanitaria cuando estas personas no tengan nada que comer. Oye, y eso es algo que es recurrente, Orlando, y amigos que nos están viendo y escuchando, porque cada vez que hay guerras civiles en países del tercer mundo, o cada vez que hay golpe de Estado, o estalla una guerra en frontera, inmediatamente la situación se reduce a hambre, enfermedades, miseria, automáticamente. Son países pobres, literalmente pobres, y lógicamente los suministros de alimentos muchas veces no son suficientes por la producción interna del país es poca, y cuando se corta este tipo de relaciones económicas porque se rompió la estructura, como en este caso el golpe de Estado, pues entonces vienen estas hambrunas. Y traigo eso precisamente, Orlando, porque quiero tocar la situación de África también, porque aquí nos olvidamos de África, y África, tú tienes 20 y pico de países ahí, cada uno de ellos tiene diferentes situaciones, problemas, casi ninguno está estable, inclusive ni Sudáfrica está estable, así que tenemos países con mucha problemática ahí. Tal vez el más equilibrado en estos momentos sea Egipto, pero aún así también sabemos que hay situaciones graves en este país que son internas. Óyeme, en Etiopía, la guerra civil en Etiopía, varios ejércitos peleando, Eritrea, Tigray, Etiopía, todos peleando en una misma nación, al norte, al centro. Bueno, una guerra civil que está costando la vida de cientos o inclusive de miles de personas. ¿Qué hay con esta situación, Orlando? Mira, la situación en Etiopía es bien compleja, porque su parte norte, la región norte de Etiopía, está controlada por un grupo que se llama el Frente de Liberación Popular de Tigray. ¿Okay? Aunque ellos pertenecen a Etiopía, este grupo tiene su propio ejército y controla toda esa área. Y entonces, en la frontera norte de Etiopía, o la frontera norte de Tigray, está el país de Eritrea, que está invadiendo a Etiopía. ¿Okay? Entonces, Etiopía tiene que hacerle la guerra a ese invasor, cruzando el territorio que está controlado por un ejército que no le es fiel al presidente de Etiopía, que es el ejército de Tigray. Sí. Así que este ejército no solamente le dispara al ejército de Eritrea, sino también le dispara al ejército de Etiopía. Y aquí, de lo que están indicando los reporteros que se han atrevido a entrar a esa región, y la verdad es que hay que ser valiente para entrar a estas regiones que están en guerra, porque muchos de estos periodistas terminan muertos. Sí. Lo que ellos están diciendo es que estos tres ejércitos, una vez sienten oyen que hay un disparo, le disparan a todo el mundo. Indiscriminadamente A mujeres, hombres, viejos, niños, a quien esté al frente le disparan. Bueno, Orlando, sé que hay bloqueos para la comida, hay una hambruna enorme allá en Etiopía, que están violando a las mujeres, que está habiendo asesinatos por miles, hay miles de muertos. O sea, la cosa está fuera de control, y las Naciones Unidas, muy bien, gracias, y obviamente la Organización de los Países Africanos tampoco interviene. No, eso es así. Allí hay por lo menos dos bloqueos, ¿verdad? Está el bloqueo del ejército de Eritrea, que no deja que la comida entre a Etiopía. Exacto. Y están los bloqueos del ejército de Tigray, que tampoco deja ni que entre comida de Etiopía, ni que entre comida de Eritrea. Así que en estos momentos se han desplazado más de 700,000 personas que han abandonado la zona de Tigray hacia el sur, pero se cree que más de 1 millón de personas van a sufrir de hambre y van a empezar a morir de hambre en las próximas semanas. Como dijiste anteriormente, la hambruna
se utiliza en todos estos tipos de combate, donde toman el control de todas las rutas por donde entran los alimentos. Y lo otro que mencionaste anteriormente, violar a las mujeres es una prioridad, porque eso crea eso crea un terror que hace que la población pues trate de emigrar a otros lugares. Y en estas situaciones, que también aplica para Burma, lo que se está diciendo es que las personas que son más susceptibles a morir de hambre por la escasez de comida son las que viven en los centros urbanos. O sea, los que viven en la ciudad, en las ciudades y en los pueblos, son los más propensos a que no tengan alimento y puedan morir de hambre, mientras que los que pueden escapar a los lugares que están alejados en el campo, en las montañas, tienen una mayor probabilidad de poder sobrevivir. Bueno, esto lo pudimos ver, Orlando, en Somalia, en Mogadishu, cuando en los 90 pues los warlords habían bloqueado las comidas que mandaba la Cruz Roja y todas las organizaciones internacionales, y murieron millones de personas de inanición, de hambre. Lo hemos visto en Sudán, cómo esto va en la lucha interna de Sudán, Sudán del Norte, Sudán del Sur. Lo hemos visto, por ejemplo, en Nigeria, con Boko Haram, que es otra sucursal del Estado Islámico, y ahora, incluyéndose a todos esos países, y a Yemen, aunque Yemen está fuera de África, sí hay que señalar otra situación que está pasando similar en Mozambique, también en África, Orlando. Sí, pero tenemos también que recordar, antes de entrar a Mozambique, de que en la década de los 80 murieron 1.5 millones de personas en Etiopía por el hambre. Horrible. Así que se repetiría la historia en estos conflictos bélicos que tienen en ese país. Bueno, y aquí la gente, como nuevamente he mencionado, ajenos a la miseria humana del resto de las personas que viven en este planeta. O sea, la humanidad no son un grupito aparte de los demás, somos todos, pero lamentablemente esta división que hay fronteriza, esta división étnica, división política, religiosa, nos está destruyendo y no nos damos cuenta. Es triste la realidad humana. En Mozambique, Orlando, nuevamente tenemos también una situación similar de genocidio y de guerra y de situaciones de hambruna masiva. Lo que ocurre en Mozambique es que a finales del año 2020, los grupos militares de ISIS de Tanzania cruzaron la frontera para tomar control de la parte norte, de la frontera norte de Mozambique. Se dice que en la ciudad de Palmas hay cadáveres por todas las calles y no se conoce exactamente cuál es el número de muertos en esa ciudad, que es la ciudad más importante en esa parte, en esa frontera norte de Mozambique. Sí se ha dicho que en un pueblo llamado Cabo Delgado han contado 2.600 vidas y que unas 600.700 personas han tenido que irse de esa zona de Mozambique hacia el sur, viajando hacia el sur para tratar de buscar seguridad. El propósito de estas milicias, ¿verdad?, de estos grupos armados que se identifican como que son representantes de ISIS, es tomar el control de la parte norte de Mozambique para establecer su propio gobierno, su propio país, su propio estado de ISIS islámico en esa parte del país. Y esa parte del país, norte del país, tiene una tubería de gas que va a unas reservas donde se estiman que esas reservas tienen 2.6 billones de pies cúbicos de gas natural. Y estos son billones de pies cúbicos probados, o sea, no son teóricos, son probados. Este país Mozambique, aunque ustedes no tengan conocimiento en estos momentos, es el tercer país con más gas natural de todo África. Sus reservas se estiman que son 100 trillones de pies cúbicos de gas natural. Mucho gas. Sí, en estos momentos la compañía que está tratando de explotar este gas natural, que se llama Sasol, que pertenece a Sudáfrica, porque esa tubería va de
Mozambique para darle gas natural a Sudáfrica, está tratando de vender, ¿verdad? Parte de su porciento de la compañía, para poder reducir, ¿verdad?, las pérdidas, porque debido a esta invasión, naturalmente la compañía ha entrado en problemas financieros, y para poder contrarrestar esos problemas financieros está tratando de vender lo más que pueda de su operación dentro de Mozambique. Bueno, y a la larga, según esta versión africana del Estado Islámico siga tomando territorio, pues tomarán control de estos pipes, ¿no?, de estas tuberías, estos gasoductos, como está pasando en muchos lugares. Fíjate, Orlando, que mientras nos dicen... Orlando, fíjate... Pasa la situación similar de ISIS allá en Siria, donde tomaron control de las refinerías. Exactamente, en un principio. Ahora, óyete lo siguiente. Es interesante porque nos dicen, bueno, hemos acabado con el Estado Islámico allá en Irak, hemos acabado en Siria con el Estado Islámico. Bueno, vamos a hablar la verdad, todavía el Estado Islámico está activo en Siria, está activo en Irak, no ha sido totalmente borrado. Vamos a acabar con estos movimientos yihadistas y con toda esta situación. Es lo que nos han dicho. Llevan con esa historia desde finales del 2001, después del ataque a las Torres Gemelas. Ya han pasado 20 años de todo esto, y en estos momentos lo que hemos visto, Orlando, es que el Estado Islámico se ha desplazado a África, a Nigeria, a Mozambique y a diferentes regiones del norte de África, donde están combatiendo, inclusive en las antiguas colonias francesas está el Estado Islámico luchando contra la legión extranjera francesa. Y tenemos por otro lado que después que peleamos casi 20 años en Afganistán, pues el Talibán nuevamente va a tomar el poder, es irremediable, y tendremos allá también pues un califato allá, un califato acá, un califato más allá, en todas partes. Así que aparentemente aquí no se ha ganado nada, sino que se sigue perdiendo tierra con estos movimientos que siguen infiltrándose en todas partes de África y del tercer mundo, Orlando. Claro, y naturalmente estos grupos armados que se identifican como que pertenecen a ISIS se están tomando control de las reservas de gas natural más grandes del mundo, que están en África. No, tremendo. Óyeme, y como hablamos hace un momento, la hambre que hay en Etiopía, pues el hambre también está acá en Mozambique. Calculan más o menos como 1 millón de personas en una hambruna que viene a niveles colectivos en toda esa región. Sí, hace como una semana atrás la ONU advirtió de que posiblemente, si no se toma acción en Mozambique, pueden morir 1 millón de personas debido a la hambruna. Terrible. Bueno, cambiando el tema, otra cosa que tampoco es muy saludable, Dime. Pero tenemos que añadir que para el occidente y para Europa, que mueran más de 1 millón de personas por hambruna en África es normal y rutinario. No, para ellos no es nuevo. Al igual que cuando se moría 1 millón de personas allá en Biafra, allá en el Índico, tampoco era nada que impactara acá la vida de las personas. Por eso es que nadie acá se preocupa. A mí eso no es conmigo, esa no es mi gente, eso es otro lugar, yo ni los conozco, ¿a quién le importa? Lamentablemente esa mentalidad es la que nos lleva a la desgracia que vivimos como sociedad, porque se aplica en muchas cosas. Ahora, Orlando, cambiando el tema nuevamente, Chernobyl, nuevamente sale en las noticias, se está hablando de una reacción nuclear allá abajo, bajo el sarcófago que se ha puesto en Chernobyl, de que alegadamente hay fusión nuclear abajo de elementos residuales que han quedado. ¿Qué noticia hay sobre este asunto en particular? Bueno, lo que conocemos como Chernobyl, que lo identificamos como la planta nuclear que tuvo el accidente más o menos en el año 1986, sí, está otra vez en primera plana, debido a que tienen una habitación subterránea que está clausurada, que según ellos no pueden llegar a esa habitación subterránea llamada la 305-2, que está en la unidad número 4, donde ellos dicen que esa habitación está llena de una masa radioactiva de uranio, circonio, grafito y arena, que se comporta como una lava antes de endurecerse, y que se ha detectado de que hay reacciones de fisión, ya que los neutrones están golpeando y dividen los núcleos de los átomos de uranio. Esa es la explicación que se da en los diferentes artículos que hablan sobre esta situación.
Lo preocupante es que estos artículos están indicando de que existe la posibilidad de una explosión, o sea, que haya otra explosión en esa planta de Chernobyl. Yo estuve mirando en el día de hoy cómo, por dónde estaba soplando el viento, y entonces en una aplicación que se consigue que se llama windy.com, y si hay una explosión de ese contenedor que está, ¿verdad?, en este sótano, y esa emanación de radioactividad llega a la atmósfera, pues entonces los vientos que están pasando por Chernobyl en estos momentos va a llevar esa radioactividad hacia el norte. Esta vez va a ir hacia el norte, en vez de ir hacia Europa, va a ir hacia el norte, y va a cruzar los países que llegan al mar Báltico, y su destino va a ser Estocolmo, o sea que va a llegar a Suecia. O sea que pasa por Bielorrusia y pasa por Estonia, entonces llega a Estocolmo. Oye, ¿tú recuerdas, Orlando? Yo mencioné hace un ratito la cuestión del polvo fugitivo del dust, ¿no?, del uranio reducido. Y tú recuerdas aquellos reportes que se dieron sobre cómo durante la Primera Guerra del Golfo toda esa radiación de ese armamento que utilizó Estados Unidos con ese tipo de proyectil para destruir blindaje llegó precisamente hasta Europa, el fall-off de esto, ¿no?, el residual con el viento. Eso es así, porque cuando el viento lo lleva hacia el oeste y se acerca a Egipto, ahí hay ahí el viento coge hacia el norte, y entonces entra por Grecia hasta llegar al centro de Europa. Y allá se midió la radiación que llegó hasta allá, e incluso... Llegó hasta Inglaterra. Sí, llegó hasta allá. Y España, Inglaterra, todos esos países registraron la radiactividad. Ahora, la gente ni se enteraba porque eso se dijo años después. Por otro lado, aquí sabemos, y esto lo hemos discutido en conferencia y lo hemos hablado tú y yo, de que aquí aquí por ejemplo, habían sensores en Vieques, habían sensores en Humacao, habían sensores inclusive en La Palguera para medir el polvo que venía de Sahara en ese tiempo, donde lógicamente pues se estaba usando este tipo de proyectil de uranio reducido para medir qué cantidad de radiación llegaba a Puerto Rico y qué mediciones se daban. Y claro, acá pues como siempre pues la gente despistada y las noticias pues nunca comentan nada de eso porque eso no se investiga. Aquí es politiquería 101 todo el tiempo. Sí, en aquel entonces había sensores por allá por las islas de Barlovento y Sotavento, para medir la radiación que estaba entrando en con el polvo del Sahara, pero muchas de esas estaciones o hicieron sus mediciones en estos momentos son confidenciales, o dejaron de trabajar. Mira, una pregunta final para irnos ya y liberarte un rato, ya que estamos aquí en el automóvil, en el estudio número 4. Oye, perdona, casi me quedo sin boya. Un último buche de agua por te preguntar, porque ya la garganta llegó al final. Orlando, la actitud de Donald Trump, del expresidente Trump en estos últimos semanas, últimos meses, con su plataforma, ya mencionamos aquí que él había puesto From the Desk, ¿verdad? Y tenía todo este tipo de cosas que se está tirando a través de internet. Pero esta actitud que él continúa dentro del gobierno del Partido Republicano, insistiendo en que le robaron las elecciones, y ahora pues hemos visto que hasta la hija de Dick Cheney también pues fue separada de sus funciones allá en el Congreso de los Estados Unidos ante toda esta vorágine que trae el presidente Trump como una contraofensiva dentro del Partido Republicano. ¿Qué efectos tú crees que esto pudiese traer en los Estados Unidos y si esto se va a extender hasta las próximas elecciones? Brevemente. Bueno, yo creo que él ha sido muy eficaz en enviar el mensaje y de tratar de desestabilizar las elecciones de Estados Unidos, y eso se ve particularmente con la carta que firmaron estos como 124 almirantes y generales, que indican en su carta de que no confían en las elecciones y de que Biden está muy viejo y está tomando malas decisiones y que está revirtiendo todas las buenas decisiones que tomó Trump durante su presidencia.
O sea que estamos viendo que Trump está siendo bien efectivo. Ha logrado coger otra vez el control del Partido Republicano, ha sido efectivo en anular el poder de la hija de Dick Cheney, y yo lo que veo es que él está llevando a Estados Unidos posiblemente a unos episodios violentos donde va a morir más gente de las que murieron, ¿verdad?, durante el asalto al Capitolio. Bueno, esto es la complejidad de este asunto. Hay muchas situaciones políticas que se van a conjurar, tanto en Estados Unidos como mencionaba yo ayer precisamente en Francia, donde los militares también le dicen a Macron que trate de prepararse y que esté atento a una posible guerra civil dentro de Francia con los musulmanes. Y esto algunos dicen que es xenofobia, otros dicen que es la extrema derecha dentro de Francia, pero militares retirados y los que están actualmente en el comando le dicen, mire, esto va para una guerra civil, tenemos problemas internos, esto va a pasar de lobos solitarios y ataques terroristas hasta llevarnos a una confrontación dentro del país. Así que... Pero mira, Andrew, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que el presidente Biden no cuenta con el 100% de la lealtad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y eso es bien preocupante. No, definitivamente. Vamos a ver cómo esto resulta. Si las Fuerzas Armadas siguen a su líder actualmente, o si siguen a la Constitución de los Estados Unidos, o se van a ir fanáticos detrás de uno que estuvo y ya no está. ¿Quién sabe? El mundo va a seguir cambiando, esto no se va a quedar estático, Orlando. Yo creo que semana a semana vamos a tener aquí que enfrentar nuevos análisis y nuevas situaciones que siguen surgiendo en todo el planeta y que pues más adelante, quién sabe de qué estaremos hablando tú y yo de aquí a final del año y qué cosas estén por suceder y las que vengan por ahí en camino. Sé que hay muchas, no nos da tiempo para cubrirlas todas ni a ti ni a mí, pero por lo menos aquí compartimos un rato para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Gracias, Orlando, por tu participación y tu colaboración una vez más conmigo. Un placer estar en tu programa. Me saludas como siempre a los que te oyen. Seguro. Y a los que te ven. Gracias, Orlando. Que pase buenas noches. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el ingeniero Orlando Plas. Hasta aquí también llegamos con esta edición de nuestro programa La Otra Realidad. Mi productora Denise Bey, aquí como siempre, dándonos la mano y llevándola, como dicen por aquí, el carro por el camino. El timing, me dice ella. También, pues, nuestro webmaster Carlos Figueroa, que va a subir esto en YouTube. Dale like a nuestra página, Andrew Álvarez Charlón, página oficial. Comparte este video con otras personas más. Por otro lado, los amigos de YouTube, pues, también le deben dar like a este video para que se mantenga también nuestra comunicación y nuestro contenido en YouTube. Y les recuerdo, hombre, desde este domingo, oiga bien, no te vayas, despierta durmiente. Desde este domingo vamos a tener ya la plataforma activa para nuestra nueva conferencia. Ya van a poder ver los adelantos de la conferencia. Vamos a dar videos que van a estar adelantando de lo que viene en la próxima conferencia. No tiene que ver con Israel, no tiene que ver con Rusia, no tiene que ver con Estados Unidos, no tiene que ver con la guerra, no tiene que ver con el COVID-19, absolutamente nada. Se llama Espectros. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, sí, de eso. De esa otra dimensión alterna que rodea nuestra existencia y que puede ser tal vez una extensión de la vida o de donde venimos o hacia donde vamos, ese camino, ¿no? En ese mundo parafísico. Pues bueno, vamos a ver esa conferencia Espectros con una evidencia impactante que te va a poner a pensar más allá de lo aparente. Bien interesante nuestro trabajo, nuestra información y lo que vamos a estar desglosando en esta conferencia. O con lo que convivimos. Ah, bueno. Hay quienes dicen que estamos rodeados de estos seres desencarnados, pero bueno, vamos a hablar no solo de eso, vamos a hablar de otras cosas, otros fenómenos extremos y paranormales que están relacionados con esto. Así que esto es para que despierte y usted vea otro ángulo de la realidad de la que tampoco se habla y que en este punto de vista pues lo hacemos de una perspectiva científica, racional, presentando la evidencia y analizando los acontecimientos tales cuales ocurrieron. Gracias a ustedes, mis amigos, y los dejo hasta aquí. En La Otra Realidad será hasta el próximo martes a las 7:30 de la noche en Pensando en Voz Alta, y el jueves, que es la segunda parte de Pensando en Voz Alta, y el viernes que viene, por aquí estaremos, si así lo permite la vida y el destino. Así que gracias a ustedes, y se lo digo una vez más, con la música que estamos trabajando perótica. Ajá, Denise, ajá, estoy esperando. Ahí, pero ya, no oigo nada. ¿Viene o no viene? Espera, que me congelé aquí. Se supone. Bueno, pues, no oigo nada. Bueno, pero gracias, mis amigos. Si llega, llega, y si no, también. Así que lo dejo. Ahora llegó, me dio un cantazo. Gracias. Bueno, mis amigos, sayonara. Hasta el martes.
noches, sayonara. Gracias. Denise. Buenas noches, sayonara.